Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ali Rodríguez transmitiendo aquí en Género y Acción, 27 de diciembre del 2023, nuestro ultimísimo programa de nuestro programa, literal, Género y Acción. Qué bueno. O sea, lo que ella quiso decir. Pero yo siempre estoy así todos los miércoles previo. Me pone nerviosa usted, señor productor Chávez Kazán. Tengo ese efecto, ¿qué te digo yo? Que bueno, ya es el último, ya estamos, ya nos vamos para este año. Ya nos vamos, ya nos fuimos, Ya nos fuimos. ya más bien ya nos fuimos. Esto que están viendo es parte seguramente de su alcoholismo, de Somos su un manera de beber, holograma. pero ya nos fuimos, pero gracias al milagro de la tecnología nos están viendo. Exactamente. Y bueno, y como tal, que nos están viendo, bueno, pues sobre todo un agradecimiento muy profundo, muy significativo a quienes durante este año pues nos han venido acompañando en todos estos programas que creo que este año sí ininterrumpidamente hemos transmitido Género y Acción, prácticamente sin faltar aquí en la cabina, y bueno, pues yo estoy muy agradecida contigo, Cha, por toda esta oportunidad que se nos brinda, no solo a mí, sino a cada uno de las personas que formamos parte de Caldero Radio. Y bueno, pues hoy justamente es nuestro último programa de este año, como ya lo mencioné, y vamos a hablar de comunicación y del rumbo de Caldero Radio hacia el 2024, que es lo que hoy vamos a conversar. Yo traigo así, ya viste aquí como una carta a Santa Claus, Sí, sí, tu guión, mi guión, sí. Y a veces lo sigo y a veces no, Ok, dependiendo de la confianza que le tenga yo a la persona ok, invitada. ok. Pero en este caso la voy a seguir. Porque no hay confianza. Entonces, como no hay confianza, mejor Exactamente, me mejor baso la en la seguimos. entrevista de hace 15 días, porque en realidad esa es la entrevista de hace No, no 15 es días. cierto, Que no los Chascasa. engañe, público No, no es querido. cierto. Me estoy cobrando todas y cada una de las veces que son siempre todos los miércoles que antes de entrar al aire me haces reír. Okay. Y que ya creo que ya me caché en varios programas que entra mi risa al Pues aire y simplemente en que este. sí, simplemente, ya sé, es que me iba a quitar el suéter, por eso me dio risa, porque me dio calor y me agarraste justo saliendo en vivo. Pero bueno, vamos a hablar de Caldero Radio. Voy a dividir la entrevista en dos partes. Ya Okay. sabes que aquí se trata de hablar también de emociones. No llores, Ya me hiciste no llorar. llores, sí, no, yo Ya ya dijiste dos todavía ni partes y empiezo, lloré. sí, exacto. Eh, en dos partes. La primera vamos a un poquito más a hablar de emociones, creo yo, y estoy convencida que Caldero Radio, y aunque hemos tenido la oportunidad de estar en otros programas, ya hemos hablado de situaciones a lo mejor más personales, de dónde surge, demás, etcétera. Pero yo creo que más que surgir Caldero Radio, hemos hablado más bien de ti, ¿no? De tu amor hacia la comunicación. Pero a lo mejor no habíamos hablado tanto de lo que es Caldero Radio, de cómo inició Caldero Radio. Lo hemos hablado entre tú y yo en petit, en corto, pero no en una entrevista. Entonces la voy a dividir justamente. ¿Qué había antes de Caldero Radio? ¿Qué pasaba por tu vida antes de Caldero Radio, pero perfilándote justamente a lo que hoy es, pues todo esto, ¿no? Pues fíjate que tenía una casa productora con la que duré 10 años, una casa productora muy exitosa, porque la verdad es que hacíamos videos corporativos. De repente empezamos a hacer un poco de videoclips, pero la verdad es que teníamos cuentas muy grandes, de verdad, muy, muy grandes, cuentas comerciales que nos demandaban muchísimo trabajo. Sí. Toda la vida me la pasaba yo en aviones y en el celular. Y hacía la voz para muchas de esas marcas. Ujú. Y de pronto empezó a surgir como este gusanito de sigo haciendo voces, sigo en un micrófono. La parte de dirección me gusta muchísimo, Sí. de dirección de talento, de dirección de estar detrás de un proyecto, lo disfruto muchísimo. La parte de dirigir una postproducción lo disfruto muchísimo, toda la parte creativa, pero ya extrañaba el sentarme frente a un micrófono a contar historias, a platicar, a simplemente darle rienda suelta a este ejercicio maravilloso de la comunicación a través de la voz.
Y, y la verdad es que todo iba súper bien. De repente, un buen día, el que era mi socio tenía ganas también de regresar a lo suyo, que era la música. Y él tenía ganas de montar una compañía disquera, Sí. y yo tenía ganas de, pues pues, hacer algo en radio, pero para mí era un poquito más complicado, porque yo quería regresar a lo que hacía antes, que era radio en FM, ¿no? Y en AM. Y ya era complicado, porque ya habían pasado muchos años después de que yo dejé de hacer radio Ujú. en radio convencional. Y cuando traté de comunicarme con la gente con la que yo hice radio, pues ya era como imposible por 2 cosas. La primera, porque muchos ya ni siquiera están en radio, y los que siguen están, pero ya en otro rollo, ya no hacen radio, como tal locución, ya hacen radio desde otra trinchera, digamos. Y entonces fue cuando dije: "Pues si no puedo llegar a la radio que yo conocí, Sí. pues me invento una estación de radio", ¿no? Y y fíjate qué curioso es, porque hace unos días, vino, por azares del destino, un amigo, un gran amigo que aprecio muchísimo, que aparte somos amigos desde que tenemos 8 años, Okey. y teníamos como, no sé, 5 años de no vernos, y hemos tenido como diferentes etapas en la vida dentro de esta amistad. Pero, de repente a él y a otro amigo que son grandes comunicadores, que uno de ellos ha ocupado, puestos muy importantes en el mundo de la radio. Les planteé en su momento que quería hacer esto, y uno de ellos me decía: "Estás loco". Yo no me acordaba de un argumento, Ajá. que me decía: "En una semana vas a perder todo tu dinero, tus ahorros, todo, y te vas a dar de topes. No, de verdad, por favor, no lo hagas". Y las palabras de: "En una semana vas a perder todo", haz de cuenta que en mi mente sonaron como: "En una semana vas a ganar todo". Ujú. Y ahí fue donde dije: "Okey, si ya más de uno me dijeron: 'No lo hagas', ahora lo hago", ¿no? Sí. Y así fue como entonces empecé a trabajar en la estructura de la página web, con muchísimo miedo, ¿eh? La verdad es que a la fecha hay pasos que de pronto empiezo a dar con relación a Caldero, y lo hago con cierto miedo, pero a la postre veo que okey, Ujú. funcionó, okey, pegó, okey, sí era por ahí, ¿no? Porque al final del día creo que en esta onda del emprendimiento el miedo nunca se te quita. El miedo siempre está ahí junto a ti, y qué bueno, Sí. porque también es el que te hace mantenerte alerta, ¿no? Es el que también te hace no confiarte en exceso de lo que estás a punto de hacer. Y eso fue lo que de pronto me hizo dejar, en algún punto la productora, Ujú. porque ya Caldero se empezaba a volver muy demandante. Ya Caldero empezaba a crecer, ya Caldero no era dedicarle el tiempo que me sobraba, sino ya era dedicarle el tiempo de lleno. Y así es como, pues, como afortunadamente llegamos a 5 años, Ya 5 años, maravillosos 5 años, de los cuales yo llevo casi 4, casi ya 4. casi 4. Em, este sueño de Caldero Radio, dices: "Empiezo con la página web, con todos los miedos", y a la fecha, pues, siguen habiendo miedos, no dejaremos de tenerlo, efectivamente, quienes nos dedicamos al a la parte de emprendimiento. Y bueno, yo creo que ya después de 5 años, pues, Caldero en realidad ya brincó esa brecha de los llamados 5 años, ¿no? De que si no brincas los 5 años, eso ya el emprendimiento ya no Claro, funcionó, pues ¿no? al año simplemente, Al ¿no? año simplemente. Mm, ¿a qué te has tenido que enfrentar, con todos estos miedos? ¿Alguna vez has dudado? ¿Alguna vez dudaste de Claro. voy bien o me regreso, me doy 3 pasitos para atrás? Híjole, ya mejor, me regreso a otra cosa. Sí, yo creo que todo el tiempo, ¿eh? Yo creo que yo Ujú, creo que lo platicaba contigo un día, que esto onda del emprendimiento es como subirte a una montaña rusa, ¿no? ujú, En donde de pronto tus emociones están hasta arriba, y me refiero a tus emociones en cuanto al negocio, pero también en cuanto a la parte económica. claro, Y de pronto ves que todo va saliendo de maravilla, y de pronto, pum, entras en una picada brutal, y sí, después entras ahí en una vuelta de 180 o de 360 grados, porque es perfecto, vamos saliendo de maravilla, ya lo logramos, ya lo conseguimos, y cuando te das cuenta, pum, regresaste al mismo punto del que partiste, ¿no? ujú, Eh,
Yo creo que sí, bueno, no creo. Claro que he tenido muchas noches, muchos días, de dudar, de de preguntarme incluso si voy por el camino indicado, de preguntarme si debo continuar o si debo de tomarme en serio la vida y ponerme a buscar un trabajo de a Ajá, porque además me la paso muy divertido, ¿sabes? sí. Y hace poquito platicaba precisamente con Blanca que que de pronto lo que hago a veces se ve tan divertido y tan fácil que, pues, cualquiera piensa que es nada más subir y bajar un botón y listo, ¿no? Ajá. Sin considerar, pues, todo lo que hay detrás de esto. Y sí, disfruto muchísimo mi chamba, disfruto muchísimo lo que hago y es algo que definitivamente cuando pienso en estos momentos de: "Ay, es que ahí está la toalla, en una de esas Ujú, la puedo agarrar y tirar", pienso: "¿Y para qué?". O sea, puedo hacerlo, pero hoy no es el día. ujú. Y entonces me pongo a pensar en lo divertido que es, y definitivamente no regresaría por nada del mundo, a hacer algo que no sea lo que amo, lo que disfruto, lo que me apasiona, ¿no? O Ujú. sea, esto de y claro que espero no tragarme mis palabras, pues dicen que nunca digas nunca, pero en este momento, en este presente, no tengo contemplado en este presente, los próximos 10 años, regresar a alguna oficina o algún Sí. trabajo de ese tipo. Ujú. Y comentabas, Cha, por ahí, y de que de repente pasa, ¿no? De un trabajo de a ¿no? Cuánto, porque es un tema estigmatizado, es un tema Totalmente. estereotipado, porque también aplica para mí, de cuando nos dedicamos al emprendimiento y que de repente cuando nos ponemos a dudar, que digas, bueno, es un trabajo falso, socialmente hablando. Es un trabajo donde hay crítica, donde pues, va a haber gente que le incomoda, donde va a haber gente que te diga, pues es que, como al principio, ¿no? Tu amigo, que es pues, mi super amigo y demás, etcétera. Él tendrá su propia percepción, evidentemente, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que cuando emprendemos, Cha, tenemos siempre este estigma, ¿no? De que, y más creo yo, cuando nos divertimos en lo que Ujú, hacemos, ujú, que pareciera que no es un trabajo de a Davis, ujú, ujú. ¿no? Entonces, ¿qué opinas con relación justamente a un emprendimiento de esta naturaleza, que tampoco es que digas, bueno, es algo ya con muchísimos años de base sólida, sino yo creo que hacer radio o la comunicación hoy en día ya se potencializó, pero a lo mejor hace 5 años no era lo que después de la pandemia hoy ya es, ¿no? Claro. ¿Qué opinas con relación justamente al estigma de tú como hombre, como profesional, con tu bagaje laboral, el decir, esto es un trabajo de a de vis, o sea, Caldero Radio lo es? ¿Por qué lo es? Yo creo que todo emprendimiento es un trabajo de a Davis. El estigma te lo pones tú, Sí. y la concepción del mismo se la das tú. Puedes todo el tiempo verlo como un juego, y si es un juego que te empieza a generar ingresos, pues eres un gran empresario, ¿no? Ujú. Eh, Más bien creo que habría que buscar estas etiquetas entre el emprendedor y el empresario, pero más allá de buscarlas es en dónde te encuentras emocionalmente. Porque si yo lanzo un trabajo hoy en día, por ejemplo, los chavos que se pueden hacer videos y que de pronto gracias a estos se viralizan, al final del día son unos emprendedores Sí, y empiezan a trabajar desde la concepción o desde la visualización o perspectiva de que tienen que tener una tabla de contenidos y sobre esa tabla de contenidos tienen que grabar y tienen que producir y tienen que postproducir y eso ya se convirtió en su emprendimiento porque la marca son ellos, sí. porque la imagen son ellos, pero pero hoy en día creo que a partir de los baby boomers nos estigmatizaron tanto en que si no tienes una licenciatura y una maestría y un doctorado, entonces Ujú. no estás siendo profesional. ¿Por? O sea, ¿en dónde está escrito eso? ¿No? Sí.
Creo que hoy en día hay muchísimos emprendimientos que tienen esta maestría, este doctorado y que la pasan igual de mal que el que a lo mejor emprendió en una tienda, Sí, ¿sabes? Porque se están esforzando igual. Claro, no va a ser lo mismo el conocimiento que a lo mejor tiene el de la maestría, porque igual tiene una maestría en administración de empresas, que el que puso un negocio de carnitas, ¿no? ujú, Porque le salen bien las carnitas. sí, Y a lo mejor al que le salen bien las carnitas termina tronando porque por ahí no era. Y a lo mejor el que tiene la maestría termina tronando porque a lo mejor los números no le dieron. Es decir, esto es como muy subjetivo, pero sí creo que el emprendedor tiene un ADN muy particular y es no te rindes a la primera. Porque te caes una vez y te caes 2 veces y te caes 10 veces y continúas. Y si eres de esas personas aferradas a que continúas pese a las circunstancias, entonces sí tienes esta madera y entonces este estigma de si eres o no eres emprendedor, de si eres o no profesional, de si es un trabajo o no de debis, al final del día tú te lo vas tú te lo vas a tomar en tú te lo vas a poner, ¿sabes? Porque al final del día, ¿qué es un trabajo de a debis? Trabajar de 9 de la mañana a 6 de exacto. la tarde con Ujú. 2 horas de comida. Te tengo una mala noticia. Cuando emprendes, trabajas de 9 de la mañana a 12 de la noche y a veces tienes 15 minutos para comer Sí. y no tienes aguinaldo y no tienes vacaciones y no tienes Semana Santa y no No tienes tienes prima quincena. vacacional y no tienes quincena. Entonces, ¿qué es un trabajo de a debis? Claro, ¿Sabes? O sea, no hay nada más en serio que romperte la madre todo el día sí. para poder llevar a cabo tus sueños. Eso me parece que es un trabajo de debis. Y ¿Qué ojo, más? no digo que quien esté en una Sí, oficina no sea un trabajo de Davis, no. Creo que cada quien estamos diseñados con diferentes mentalidades. Hay quien disfruta enormemente estar de 9 de la mañana a 6 de la mañana o a 6 de la tarde, 8 de la noche en una oficina y la pasan genial. Y qué bueno, estás diseñado para eso. sí. Pero si de pronto sientes que algo te dice yo no tengo que estar aquí, hazle caso, porque seguramente no tienes que estar ahí. Y déjate de flagelar por estas cosas de si es un trabajo de Davis o no es de Davis. Claro que es de Davis. Claro, por supuesto. Sí, es una cuestión de perspectiva. Y lo que tú dices, al final, eh, lo que a uno lo haga feliz o le haga feliz, ¿no? A veces hablar de emprendimiento, sobre todo hablar de la comunicación, Che, y regresándonos justamente al tema. ¿Cuándo empezaste a observar lo visionario, literal? Porque creo que fue visionario, este, hablar de la radio en línea, hablar de lo streaming, hablar de las plataformas que hoy en día, bueno, pues hay varias, ¿no? Que dices, a lo mejor son 5 años de Caldero Radio, a lo mejor, claro que ya había antecedentes y demás de gente que ya lo empezaba a hacer, ¿no? Pero para ti, ¿dónde se detona esa posibilidad que dices, es que regresarme a FM, a M, bueno, pues es que ya no era lo mismo y demás, pero sí hay esta opción? ¿De dónde tú empiezas a observar, hay esta opción que te digo, no es que a lo mejor hace 5 años hubiera 100,000 opciones, ¿no? A lo mejor eran muy pocas las opciones, pero en ti como Chávez Kazán, como productor, ¿de dónde nace esto de, pero hay esta opción, que es la parte streaming? Fíjate que es muy interesante esta pregunta porque esto yo lo vi desde que empezó YouTube. Okey. Ujú, Y yo me acuerdo que yo le decía al que era mi socio, tenemos que subirnos a eso, porque eso no va para atrás, ujú, eso va a avanzar. Y aquí quiero hacer hincapié en algo muy interesante. Yo siempre fui una persona que, si de pronto digo: "Alice, vamos a hacer tú y yo este proyecto de tal negocio", y a lo mejor Alice me dice: "Va, jalo, órale, vamos a hacerlo". Y puede pasar 1 año, 2 años, y Alice yo no veo que quiera hacer nada para el negocio. ujú. Y 3 años, y 4 años, y yo sigo esperando a Alice, porque soy leal Sí. a que yo me comprometí con Alice, aquí vamos a hacer Ujú. un negocio. Y de pronto pasan 10 años y no sucede nada. Y yo sigo esperando y veo cómo pasan las oportunidades y cómo pasan las cosas, pero yo me comprometí con Alice. Ujú. Yo creo que en la vida no hay que ser así. O sea, si tú tienes la intención de hacer algo y sumas o invitas a alguien y ese alguien no se mueve, hazlo tú. Sí. Porque yo en esa espera de 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 inseguridad, de Ujú. miedo, de no aventarme solo y de darle este "respeto", entre comillas, a esta sociedad que había generado, no me atreví a hacer ciertas cosas, pero yo decía: es que en YouTube es donde está la respuesta a muchas cosas". Si en ese momento
me hubiese atrevido a hacer contenidos, seguramente el posicionamiento sería otro, Sí. completamente distinto. Ujú. Y entonces cuando surge esta onda de ya no puedes entrar a la radio convencional, dije: "Claro, plataformas". En plataforma porque el plataformas, eh, ayer precisamente en una junta que tenía, les decía a alguien que en estos 5 años he aprendido mucho más que en los 12 o 13 que estuve en Radio Fórmula. Ajá. Porque, ¿por qué? Porque ahí yo llegaba día tras día, ya tenía un guión, ya tenía un contenido, ya tenía una estructura, o yo tenía que desarrollar cierto contenido, cierta estructura, y así fue durante año tras año. Aquí no. Aquí es tan rápido que tienes que estar viendo qué tipo de plataforma es la que ahora es Sí. mucho más rápida, te ofrece mejor calidad de video, te ofrece mejor calidad de audio, porque además, aunque es un tema de radio, pero tienes que saber mucho de video porque tienes que saber cómo se maneja cierta luz o qué luz te ayuda más en el formato de la cámara. Y eso que no hacemos televisión. Si Ujú. hiciéramos televisión, seguramente teníamos aquí cada quien una cámara y cada quien una luz y cada quien a lo mejor un apuntador y a lo mejor un prompter y qué sé yo, Sí. ¿no? O sea, es un seteo muy sencillo. Pero poco a poco los podcasts se van profesionalizando a tal punto donde ya no solamente son dos micrófonos y unos audífonos, ya son unos micrófonos, unas consolas, cierto tipo de plataforma para transmitir, cierto tipo de plataforma para grabar, para editar, para postproducir, etcétera, etcétera. Y se va haciendo cada vez más robusto y más complejo. Y eso está interesantísimo. Y esto va a crecer muchísimo más. Yo te aseguro que, por ejemplo, uno de mis sueños era la posibilidad de que pudiéramos hacer transmisiones desde cualquier parte sin tener la necesidad de estar conectados a una laptop siquiera. Ujú. Y hoy en día ya es una realidad. Hoy en día podríamos tomar un micrófono tú y un micrófono yo inalámbricos e irnos a transmitir al café de la esquina y la transmisión saldría perfecta, gracias a que la tecnología, las plataformas te ofrecen esa Ujú. posibilidad. Entonces creo que esto viene para mucho más. Es cuestión de explorar, de estudiarle y de seguirle implementando. Y, y eso me parece maravilloso. Eso para mí es como un juguete, ¿sabes? El Ajá. estar explorando todo el tiempo y comprando estos juguetes para adultos, bueno, o sea, me refiero a micrófonos y Criqui, estas cosas, criqui. ¿no? Este tipo de juguetes, Ajá. pues, ¿no? O sea, hay otros que también, pero esos no salen al Esos aire. no. Ajá. Exacto. Y entonces, la verdad es que esto me parece como parte de este sueño de vivirlo, ¿sabes? Ujú. En mi puerta tengo una frase que me encanta que dice: "No sueñes tu vida, vive tus sueños". Y y es que así debe de ser. O sea, la verdad es que sí me considero un soñador empedernido y me encanta ser así y me encanta soñar porque me encanta aterrizar y me encanta verlo. Y también hay veces que dudo, y que dudo de mí, y que no me la creo, y que de pronto digo: esto está chiquito". O sea, esto es apenas 1 centímetro de los miles de kilómetros que quiero abarcar, ¿no? Pero también hay que darse de repente ese apapacho. Justamente ayer uno de esos amigos que casualmente estacionó su motocicleta junto a mi motocicleta y me dijo: "Oye, ¿es tu motocicleta?". "Sí, pues estoy abajo". "No sé ¿dónde estás tú?". "Pues estoy arriba". Arriba. Ajá. Pues pásale y me dijo: "Güey, eres admirable". Ujú. O sea, la neta. Y entonces me remonté a estas frases que se ven en Instagram, en tantos lados, donde mientras tú dudas de ti, hay quienes se sorprenden o tienen miedo de quién eres, ¿no? Entonces, pues sí, es muy cierto esto de duda de todos menos de ti, ¿no? Eh, y en este tipo de anécdotas, ya durante cuando empezamos en la pandemia, yo aquí lo he comentado y en las ocasiones que he tenido la oportunidad de entrevistarte, que yo llegué justamente el mérito día en la que en México se hablaba ya de la pandemia como una realidad, con todas las formas habidas y por haber de cuidados y demás. ¿Qué pasa ahí para efecto de Caldero Radio cuando dices, híjole, entre la incertidumbre de todo, era un emprendimiento, Ujú, se viene la pandemia. eh, en mi caso, y gracias nuevamente porque me permitiste estar aquí en la cabina, era mi refugio durante todo ese tiempo y nunca falté a la cabina. Pero habían otros tantos conductores, conductoras de radio, de locución, que ya no estaban, ujú, ujú. ¿no?
¿Qué pasa para efecto de Chas Kazán con Caldero Radio cuando se viene la pandemia, cuando pues había realmente pues un cambio? Entre ellos, pues ya no está la gente en la cabina, el negocio, por supuesto, si bien es cierto, la cuestión tecnológica se acelera, pero pues no dejaba de haber otras cuestiones, ¿no? Del mismo miedo de la gente. Ujú. ¿Qué pasa en términos de comunicación con Caldero Radio? ¿Se potencializa, se mantiene, baja y después sube? ¿Qué pasa en Caldero Radio? Fíjate que fue muy interesante porque evidentemente el primer miedo que hubo, creo que de manera generalizada es vamos a perder nuestros trabajos. Todo el mundo pensaba que se iba a quedar sin chamba, Ujú. yo incluido, ¿no? Y de pronto empecé a ver que una marca o de una plataforma que bueno, voy a decir Zoom, empieza a ser como lo más demandado para comunicarse. Sí. Y en ese momento dije: okey, la gente encerrada va a querer comunicarse. La gente va a querer buscar la forma de decir: "Hey, estoy Sí. vivo", ¿no? ¿Sabes en qué pensé? Pensé cuando en el 85 Ujú. me contaron, porque yo todavía ni nací en esa época, Okey, sí, me pero imagino. los que se pusieron muy de moda fueron los radiocomunicadores, Ujú. que eran estas personas, radioaficionados, perdón, que en sus casas tenían un montón de radios con cualquier cantidad de frecuencias para comunicarse a China, a Japón, a la India, a Europa, a Mexicali, a cualquier lugar, ¿no? Y tenían un radio para cada una de Frecuencia. estas frecuencias. Y y entonces había una necesidad imperante por comunicarse y saber qué pasaba en el mundo. Ujú. Y entonces dije, pues de pronto, si toca que solo yo me meta a la cabina Ajá. a comunicarme con el mundo para decir qué es lo que está sucediendo, pues pues lo voy a hacer, ¿no? El tiempo que tenga esa posibilidad de estarlo haciendo. Corte A, de verdad, si algo tengo muy claro es que cuando algo es para ti, el universo, la vida, Dios, el arquitecto, como le quieran llamar, te va poniendo distintas herramientas para que las cosas se vayan dando. ¿Y qué sucedió? Que empezaron a llegar programas, y más, y más. Oye, pero tengo que ir a la cabina. No, lo puedes Ujú. hacer a distancia. ¿De verdad? Sí, okey, sí quiero. Y sí quiero. Y empezaron a llegar muchísimos programas. Claro que cuando la pandemia ya empezó a tomar otro tipo de forma, y entonces ya era más bien como que el teletrabajo, y la gente ya estaba un poquito fastidiada de las juntas Claro. por Zoom, Ajá. pues empezó a tener como una caída, pero ya de esto había pasado 1 año y medio, más o Ujú. menos. Y otra vez vamos repuntando. Este tipo de plataformas eso tienen, que hay como cierta volatilidad, pero es una volatilidad muy interesante porque es como si fuera un 80-20. Hay un 80% que son ya de casa, que son fijos, que Ujú. son de más de 3 años, ¿no? Y hay un 20% que son de 1 año, año y medio, que si logran pasar como que esa brecha, pues Ajá. ya se convierten en parte de que todos somos parte de la familia, Ujú. pero que son como parte de esto, ya es como mi terapia de cada 8 días, ¿sabes? Y es maravilloso porque es pues, justo con la gente que a mí me encantaría que un día dijéramos 15 años y ya la Ay, está plataforma se transformó de otra forma y ya tenemos, ciertos patrocinadores y ya, ¿sabes? O sea, hay un sueño que tengo, que es el que un buen día, tengamos juntas de planeación, de todos los proyectos de Caldero, una semana en Valle de Bravo, con todos los programas, no sé, es algo como muy grande y sé que lo vamos a conseguir. ¿Cuál es tu qué te mueve justamente para hoy hacia rumbo al 2024 después de lo que acabas de comentar? ¿Qué te mueve justo para decir, o sentir más bien esto, no? De uno de mis sueños es sí crecer, pero tener a las personas en un punto de planificación y luego entonces, y bueno, lo que tú te quieras imaginar, ¿no? ¿Qué tan importante es para ti el tema de las personas, sobre todo porque al final esto no deja de ser una plataforma en línea
donde, bueno, a mí me encanta tener personas en la cabina y hago mi mayor esfuerzo porque así sea. A veces no se puede y a veces pues es en línea, ¿no? Para mí no sabe igual, Claro. pero bueno, pero se escucha igual, ¿no? Para ti, ¿qué implica en un negocio como es Caldero Radio, que todo es prácticamente streaming, el que tengas a los locutores, a quienes nos dedicamos en la locución aquí en la cabina, el que hables de planificar con la gente, tocándola y demás, en Valle de Bravo y demás? ¿Qué es lo que mueve cuando el negocio, podríamos decir, podría no tenernos Claro, físicamente? claro. Ujú. Yo creo mucho en la energía y creo mucho en la energía de las personas que conformamos Caldero. Todos tenemos personalidades muy propias, pero como energía tenemos una energía muy similar. Y lo ves, por ejemplo, cuando son las reuniones de aniversario, cómo permea una vibra muy particular, permea una vibra muy, muy, muy de hacer algo por el otro. Ujú, Y y creo que para mí todos son importantísimos por eso, porque todos vibramos en esa sintonía de poder trascender a partir de hacer algo por alguien más. Y creo que la mejor forma de hacer algo por alguien más, o la forma más hay muchas posibilidades, hay muchas trincheras, pero la forma en la que creo que podemos o que yo puedo contribuir es que podamos comunicar este tipo de mensajes hacia aquella persona que lo necesita. En tu caso, hablar de concientizar a aquellas personas en relación a temas de violencia, de género, en el caso de quienes hablan de temas un poco más holísticos, para concientizar sobre temas energéticos, en fin, el poder aportar toda esa información ujú, para mí es fundamental porque además ha habido testimonios de gente que de pronto dice: "Gracias por el programa, lo necesitaba, gracias por estos consejos, gracias". Y eso me parece que es lo que debe hacer, y lo digo como una obligación, lo que debe hacer que todas y cada una de las personas que están aquí trasciendan. Y si es con Caldero, qué maravilla. Y si no es con Caldero, si cada uno de los que están aquí, cada uno de los elementos, de los integrantes, deben de recibir ese regalo de la vida, de trascender, porque están en ese compromiso, están en ese amor por el prójimo, y eso debe de conocerse, eso debe ujú, de saberse. Y no lo digo desde el ego, lo digo desde esta posibilidad de que sea información de que llegue a más personas, ¿sabes? Que sea información que trasciende en el mundo. O sea, para mí Caldero siempre ha sido, mi perspectiva, la mejor plataforma de habla hispana a nivel mundial. ujú, No hay otra, ¿no? Y la verdad es que hoy en día, si de algo me siento orgulloso, es de que somos una plataforma en donde todos los contenidos están hechos por profesionales, contenidos sumamente profesionales, y todos, o sea, de verdad, yo que he tenido el gusto de verlos hablar, no solamente aquí en micrófono, sino en un evento, son unos extraordinarios comunicadores y dominan el micrófono de una forma brutal. Y ahí sí puedo decir que he caído en comparaciones, a lo mejor con alguna otra estación, y digo, estas otras estaciones a todos los comunicadores de Caldero. Y eso me enorgullece muchísimo. Y bueno, y a nosotros también, el que nos permitas estar aquí. Yo creo que en el último aniversario, en el último evento de aniversario, escuchando a Manu, ¿no? Y a cada uno de nosotros que pues participamos en algún momento en agradecimiento por el año transcurrido, pues sí, a lo mejor no nos dedicábamos a esto, ni siquiera nos imaginábamos dedicarnos a esto. Sin embargo, yo creo que el apoyo que hemos recibido de ti, el aprendizaje, por supuesto, y también de escuchar a otros compañeras, compañeros, pues nos lleva también a tener este nivel de profesionalismo, ¿no? En el arte de comunicar, porque creo que eso es lo que hacemos. En realidad, alguien por ahí me preguntaba, por ejemplo, de los ratings y demás. Dije, ay, dije, bueno, yo no sé si sea la única, yo creo que no, Leo, pero no es que a mí me impacte el tema ni me interese, por así decirlo, un tema de rating. Yo creo que jamás le he preguntado a Cha, cómo va mi rating, más bien nos mueve, o creo yo, y esa es la siguiente pregunta. Al menos yo lo veo así, Cha, nos mueve más bien la calidad del contenido que comunicamos y que llegue a más gente. Mm,
no es un tema de posicionamiento de quién va en primer lugar ni nada. Creo que en realidad nunca he visto o no me ha tocado escuchar a alguien, a mí, de mis compañeras, compañeros, hablar de un tema de rating. ¿Qué tan importante es, Cha, ya en un tema de comunicación como tal, o qué tan es más bien superficial hablar de un tema de rating para quienes hablan de un emprendimiento, quieren un emprendimiento como Caldero? Sí, bueno, lo definiste muy bien, es un tema 100% superficial. Si te quieres dedicar a un medio de streaming en donde evidentemente, estés entre los primeros lugares o de las más posicionadas, y vas a generar contenidos, bien pensados, bien trazados, que aporten algo, eh, vas a competir, de forma muy importante con la chavita o el chavito que solamente hagan bailes. Sí. Porque hoy en día, lamentablemente, las plataformas lo que mayormente califican o aprueban es eso, el chavito que se sube a hacer un baile o la chavita que se sube a hacer un baile o el chavo que de pronto se peleó en la calle y entonces eso ya se viralizó, ¿sabes? Estamos en una época donde la inmediatez no nos permite o no nos da este espacio para el análisis, Ujú, para la observación, sino para lo que es de consumo práctico. Y, y entonces, en temas de rating, la verdad es que a mí nunca me ha interesado meternos en ese. Sí me interesa que crezcamos, claro, ujú, sí me interesa que más gente conozca los contenidos, pero porque me interesa que mientras más gente conozca los contenidos, más crecemos y más posibilidades tenemos de llegar a otra clase de nichos. Eso es lo que me interesa. Más allá de competir con la estación tal o la estación Z, creo que cada quien tiene un contenido que aportar ujú, con cierta importancia. Y y lo que al final del día va a trascender en el público es la honestidad con la que se hagan las cosas. Cuando haces las cosas por rating, muchas veces dejas de ser honesto, porque lo que te mueve es el número. Y entonces, si dentro de esta honestidad, hoy me tengo que peinar de esta forma, me voy a peinar de esa forma. Y si hoy me tengo que levantar de cabeza, me voy a levantar de cabeza, porque es la forma en cómo voy a lograr el número. Y ya no eres tú, ya eres un títere de la mercadotecnia, ya eres ujú, un títere del morbo, ya eres un títere de lo que el otro allá afuera quiere. Pero yo no busco que hagamos lo que el de allá afuera quiere. Yo busco que entre nosotros hagamos lo que nosotros necesitamos comunicar y que consideramos que es lo mejor para nosotros y para el que nos escucha. Porque al final del día es muy interesante la terapia que nosotros recibimos ujú. en nuestros programas de manera particular y que a su vez contribuye en algo para el que está allá afuera. Afortunadamente, muchos de los contenidos que hacemos, en gran medida también lo hacemos para nosotros. Y es bien interesante cómo cruzas esa puerta y puedes venir con una serie de conflictos y de problemas y te sientas y haces tu programa y sales como, Sí. como que algo aquí se quedó. Y yo digo que esta cabina por eso es mágica y creo que el mayor rating está en qué programa ha sido el mejor programa que yo he tenido. Y ese es el mayor rating que yo podría medir. Y hablando de programas, y esa sí la traigo aquí, Sí, literal, sí porque la las traigo otras no, anotada, pero sí, miren, pero es ya ves, hábil ella para como que lee, pero como que no lee porque le está pensando, pero para que vean, parte de la magia de la parte radio. de la magia. A ver, esta cómo la formulo porque tenía que ver con el maltrato hacia. No, literal, no. No, justamente son 5 años de Caldero Radio. ¿Cuál ha sido el mejor programa o el programa que más te ha hecho sentirte a ti, Chávez Kazán, como ser humano vulnerable? Que hayas escuchado, que hayas hecho, que recuerdes. Digo, a lo mejor no tan especificado, pero sí, que digas: "Híjole, este me movió muchísimo", o que tú hayas notado que movió muchísimo a otras personas.
Híjole, ha habido muchísimos. Sí. La verdad es que no podría mencionar uno Ujú. porque más sería injusto, ¿no? Decir tal, Por eso te tal, dije que ¿no? no era Pero necesario pero decir hubo quién. hubo hubo, por ejemplo, pues es que aquí, ¿no? Los temas Ajá. que se han tocado de violencia, me acuerdo cuando trajiste a una chica francesa, ¿no? Ah, sí, 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 sí. O sea, la historia de esta chica Que fue estuvo así en de prisión y que ajá, acababa de salir de exacto, prisión. Sí, cómo exacto. no, Y por entonces, supuesto. ¿qué Ajá. haces cuando estuviste tantos años en la cárcel y allí está toda tu familia y allí está toda tu Su pareja gente? estaba Porque todavía. además, claro, Ajá. porque además ella francesa, Sí, y llega a la cárcel sin hablar siquiera español y de pronto sale y después de veintitantos años, pues ya no está con su esposa sí, y enfréntate a un mundo que no conoces sí, porque después de veintitantos años se te olvida cómo es el mundo. sí. Eso fue, wow, Tocó fue fibra. sí, claro. Este, Que se dedicaba, ¿te acuerdas? Que decía que después cuando sale se vuelve intermediaria para ujú, entregar cartas de exacto. los familiares a las personas que estaban en prisión. O sea, Ujú. la verdad es que el cómo toda la gente que tiene esa experiencia, tras salir, buscan ayudar al que Sí, está allá adentro, porque aquí afuera, pues todo el mundo se olvida de ellos, ¿no? sí, Este, eso me parece que me movió muchísimo. Híjole, creo que también ha habido programas que me han hecho hasta llorar. sí. Em, Hubo uno, por ejemplo, que lo tuvo Susi y entrevistaron a una chica, creo que una chica croata. Había algún movimiento armado en ese momento y ella daba clases en una guardería. Ujú. Y de hecho, en algún momento del programa, ella como que se espanta porque se escucha una explosión. Y entonces hablan el cómo ellos tenían que a los niños cambiarles un poquito la historia de lo que estaba pasando, Sí. ¿no? Y eso me recordó mucho la película de La Bella Vita, Ujú. y fue así como, uf, qué fuerte estuvo esto, ¿no? Em temas pues sí, de violencia de género, temas, híjole, es que ha habido muchísimos. Afortunadamente, he visto pasar por aquí tanta información, mayormente buena, otra no tan buena, pero también de esa se aprende. Y la verdad es que ha habido muchísimo, muchísimo. Pues, imagínate 5 años, de transmisión ininterrumpida, pues, porque incluso este año ya nos dimos un poco más a la tarea de algunos días decir: "Okey, vamos a hacer pausa por puente tal", ¿no? Pero en años pasados No, era no. transmisión, transmisión, Me acuerdo transmisión, perfecto, transmisión, querido. transmisión, Ajá. transmisión, ¿no? Entonces, pues imagínate todas las historias que por aquí Que han no ha pasado, pasado. ¿no? ¿Qué programa o qué historia recuerdas de las platicadas en Caldero Radio que más te haya hecho reír? Pero así de eso que dices, no puedo con esto, porque ha sido gracioso, porque ha sido muy simpático, porque te ha generado mucha alegría, un montón de alegría, sea en la covacha, sea en el programa que sea, pero que digas, híjole, ¿cómo me reí? Bueno, en la covacha he tenido muchos. Les voy a contar una anécdota, y eso porque está al aire, porque ni siquiera se ha quitado ese programa, pero cuando recién empezábamos, eh no tirábamos video. Cuando recién Ah, okey, empezábamos, ajá, transmitíamos únicamente audio, porque yo estaba muy aferrado a hacer esta radio antigua, esta radio en okey. donde el espectador escuchara esa voz y se imaginara ese Sí, personaje. Pero de pronto un buen día dije: "No, porque lo que jala más", y ahí sí, por ejemplo, te puedo decir que todavía estaba muy casado con el tema del rating, iba empezando y venía como de esta okey. ecuación de hacer Ajá. radio convencional, era meter video. Y entonces, con mi teléfono transmitíamos video. Ujú. Sin embargo, la calidad en audio estaba en la página web y en la página de Face podías ver el video, pero se escuchaba más o menos. Sí. Y un día invito a un compañero que, todavía está con nosotros, no voy a decir su nombre, pero empieza la entrevista, lo invito a platicar de lucha libre, porque en alguna ocasión Ajá, narró lucha ajá. libre, y entonces, de repente, me empieza a hacer a todo me contestaba así.
asentando con la cabeza y con los ojos cerrados. Y en algún momento empezó a sentar, pero de forma más lenta. Es Y cierto. entonces dije, ¿Se está durmiendo? se está durmiendo, ¿no? Pero yo le seguía preguntando y él me seguía sentando de manera muy determinada, pero con los ojos cerrados, ya cada vez más lento. Y en algún momento le digo, personaje, ¿estás dormido? Y personaje no me contestaba. Ok, cortea. Personaje, ¿estás dormido? Personaje, y lo movía, ¿estás dormido? Se durmió el personaje. Y más allá de no saber qué hacer, me dio un ataque de risa. Y entonces yo quería hablar, pero no podía hablar porque ya personaje ya no asentaba, ya personaje se empezaba a ir de lado en la silla. No, bueno, yo moría de la risa, pero moría de la risa hasta que ya pues, se me hizo muy fácil gritarle, ¡hey! Y entonces ya personaje se preguntó, no, sí, pues es que la verdad es que esa lucha me pareció muy buena, pero yo tenía como 15 minutos que no preguntaba nada más que me reía y me reía y me reía, ¿no? Eso fue muy gracioso. Y hace poquito le volvió a pasar en su programa. Se volvió a quedar dormido. Sigue él con nosotros, no voy a decir quién es, ¿no? Eso fue una. Y otra, vino es que no me acuerdo de los nombres, pero había un programa que se llamaba Time Quiz y esa vez vinieron como invitados, pues dos comediantes. Uno de ellos es un chico que no sé cómo se llama, pero que tiene parálisis, Ujú, pero que es muy divertido. Y otro que es el tío Robert, o el tío ajá. no sé qué, ¿no? Son muy amigos ellos y vinieron, o sea, estaba como invitado uno, pero llegaron los dos. Sí. Y entonces, en la consola que tenemos, estábamos estrenando efectos. Y a mí se me hizo muy fácil cada vez que decían algo ponerles algún efecto, pues algún efecto divertido. Ajá. Y entonces como que entré en su timing y fue un programa súper divertido porque entraba el efecto, complementaba el chiste, yo Claro. me moría de la Ajá. risa, ellos se morían de la risa y en un momento dijeron: "Me quiero llevar esto que está sonando". Y alguien dijo: "Pues es el productor, pues me lo llevo", ¿no? Y fue como muy, muy divertido. Y yo creo que junto con ese he tenido programas divertidísimos. Hubo uno que vino un amigo a tocar, y venía con su guitarra y venía a tocar como música medio de trova y empezó a tocar salsas. Y allá afuera estaban esperando los otros 2 programas que seguían después del mío, y de repente se metieron y se pusieron a bailar, y aquí se armó una pachanga brutal, ¿no? Literal. La verdad es que sí ha habido programas muy, muy divertidos, muy, muy, muy divertidos. No, y eso se agradece, Cha, porque sí, de verdad es un hecho, es real. Yo no sé cuánto tiempo llevamos así que antes de entrar, segundos, ni siquiera minutos, segundos al aire, este señor Chascazán me está haciendo reír. Entonces yo lo agradezco, lo valoro muchísimo. Rumbo al 2024, ¿qué nos espera, Cha? A lo mejor no es que futuricemos, pero que sí nos permita planear. ¿Tienes alguna planeación para Caldero Radio 2024? Sí, en 2024, ay, es que no lo quiero decir todo, Ah, bueno, no lo digas todo lo que tú quieras. pero hay cambios importantes. Va a haber cambios que ustedes los van a ver allá en sus casas. Este, ya por ahí estamos planeando algunas locaciones. Va a haber cosas bien interesantes, bien, bien interesantes. ¿Qué te mueve a ti a nivel personal rumbo al 2024, Cha, con relación a Caldero Radio? Una cosa es lo profesional que digas, no, bueno, sí podemos hacer esto, podemos planificar, podemos planear esto, pero a ti como persona hacia el 2024, ¿con qué cierras 2023? ¿Con qué abres 2024 a nivel personal, hablando de ti y hablando de Caldero Radio? Fíjate que se acaba de hacer aquí en las instalaciones de Caldera un proyecto bien padre, porque se grabaron unas cosas de Plaza Sésamo. Y de manera personal me movió muchísimo el volver a retomar esa parte de la producción de video, y quiero empezar a implementar ahí algunas cosas como, pues, como ya de ese tinte, ¿no? Ujú, Crecer con más juguetes, ujú. eh, divertirnos más y expandirnos y lograr esa es que a mí como persona me mueve el trascender,
¿sabes? Y siento que si logro esa trascendencia en mis sueños, en mis pensamientos, si logro esa congruencia, entonces se ve reflejado también en la parte profesional. Entonces, busco con todo el corazón el que podamos expandirnos, el que poder expandirme. Yo de manera personal, pues por supuesto, crecer mucho en esta parte holística que he descubierto y lograr eso, llevarlo hacia la plataforma. Wow. Pues muchísimas gracias, querido. Son 4:56. Es correcto. Usted me dice, productor. Pues ya, si Pues ya, quieres, si quiere. si quieres ya, pues ya. No, por mí yo puedo seguir hablando, pero yo sé que usted pues, es una persona muy ocupada, Un ¿verdad? poco Por sí. supuesto, un poco sí. Pues nada, querido Cha, pues agradecerte, por supuesto, el que hoy estés aquí en Género y Acción. Nos podemos seguir hablando y hablando y hablando, tú lo sabes muy bien, con tantas charlas de eternas, acompañadas de café y demás. Pero bueno, muchísimas gracias por todo, gracias por este 2023, que el próximo año, por supuesto, sigamos mucho mejor que en una, creo que en una sintonía de paz. Creo que Caldero Radio es eso. Caldero Radio transmite la creatividad, pero en responsabilidad social, en paz, en armonía. Y que bueno, pues así cerremos el año, que así empecemos el 2024. Muchísimas gracias. Una reflexión para cerrar este año, querido, para Género y Acción. Pues vivan, vivan justamente hoy en la mañana en una meditación me llegó una frase que ya no me acuerdo cómo va completa, pero era algo así como las personas somos, somos unos expertos en dominar los tiempos, sin considerar que solo tenemos uno y es el eterno presente. El presente. Entonces, volvámonos inexpertos en dominar los tiempos y volvámonos expertos en dominar el eterno El presente. eterno presente. Muchísimas gracias. Gracias por todo, Cha. Y bueno, pues ya estamos prácticamente a nada de terminar. Muchísimas gracias. Yo me despido. Alice Rodríguez transmitiendo en Género y Acción por Caldero Radio. Y bueno, pues nos vemos literal el próximo año, o sea, la próxima Próximo semana. año, aquí nos vemos. Aquí nos vemos, no se lo pueden perder. Empezamos totalmente con todo. Vamos a hablar justamente de finanzas. Y bueno, pues yo los espero próximo miércoles, 1 de la tarde, aquí en Género y Acción por Caldero Radio. Muchas gracias por todo este 2023. Brillamos juntos, somos. Gracias, Cha. Gracias a ti, mi querida.